Hola, buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra sesión académica mensual hoy 15 de julio del 2021, a solo 2 meses de nuestro Congreso Internacional de Pediatría. Les saludo con mucho gusto, como siempre, agradeciendo a todos ustedes seguir la transmisión de esta sesión desde nuestra sede del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Monterrey, la ciudad de las montañas. Hasta donde está cada uno de ustedes en las diferentes ciudades de México y en el extranjero. Recuerden que es indispensable estar al día en sus cuotas para mantenerse como socios activos y así contribuir con el desarrollo de nuestras sesiones. Los pagos se pueden realizar directamente en nuestras oficinas en el Centro Médico Hidalgo, de lunes a viernes de 9 a 15 horas, o bien como depósito en la sucursal bancaria o mediante una transferencia a la cuenta que está apareciendo en este momento en la pantalla. Por conducto de un servidor, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte del doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño y de la doctora Ana Rosa Sumano, respectivamente presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, quienes nos refrendan la invitación a inscribirnos en el 52 Congreso Nacional de Pediatría de la CONAPEME, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre del presente en Veracruz. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva que me honro en presidir, y en especial a quienes conforman el comité científico, que con su planeación y desarrollo mantienen las actividades académicas de nuestro programa de educación médica continua con una calidad clínico-científica que la caracteriza. El tópico para esta noche es de mucha importancia para todos quienes somos médicos de primer contacto, los pediatras, médicos familiares, etcétera, etcétera. Es de mucha importancia, sobre todo para que podamos tener una identificación adecuada de situaciones que deben ser valoradas y tratadas neuroquirúrgicamente. Para esto quiero yo presentarles y quiero agradecer al doctor José Manuel Ortiz Nieto que haya aceptado la invitación por parte del colegio para participar con nuestro programa de educación médica continua. El doctor Ortiz Nieto es médico cirujano partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su especialidad de neurocirugía en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él posteriormente realizó neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Está certificado en ambas especialidades por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. El doctor Ortiz Nieto ha sido profesor en la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en el Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular, de febrero del 2011 a mayo del 2015. Es médico especialista neurocirujano del Hospital General de Zona número 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde también se desempeña como coordinador clínico. Es neurocirujano pediatra adscrito al Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud en el área metropolitana de Monterrey. Él desempeña su actividad médica privada también en el área metropolitana de Monterrey y en algunos otros lugares del noreste de la República. Y el tema que nos va a presentar el día de hoy está titulado Craniosinostosis, diagnóstico preciso y tratamiento oportuno. Le damos las gracias al doctor y le cedemos
cámaras y micrófonos. Adelante, doctor Ortiz Nieto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes y de antemano agradezco a su sociedad de haberme permitido este espacio, este tiempo para poder platicar con ustedes y tratar de ampliar nuestro conocimiento sobre este tema con respecto a la craneosinostosis. De antemano, pues vamos a empezar para que esto se convierta en algo dinámico y en algo atractivo para todos. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a hablar de una situación que pues, desde épocas antañas se han encontrado cráneos en distintas partes del mundo, específicamente inclusive en nuestro país, en la región maya, en la región inca, en Sudamérica, así como en África, en fin, en muchas locaciones a través del mundo, diferentes formas de cráneo que han sido modificados, la mayoría de todos, a la hora de estar observando sus estructuras de manera intencionada. Sí hay algunos ejemplos donde los cráneos hay evidencia de ausencia de las suturas craneales, dando por esto de que ya esta patología obviamente existía desde siempre, desde el inicio, desde que el hombre está de pie, definitivamente. Sin embargo, en la mayoría de los hallazgos han sido por cráneos que se han modificado de manera intencionada, ya que creían o tenían un concepto de la belleza del cráneo o de las personas de cierta manera, o podía darles alguna situación relacionada a sus deidades, o asumían poderes mágicos o cuestiones espirituales específicas. Por eso hay una serie muy importante de estos hallazgos antropológicos a nivel mundial. En diferentes culturas se han manifestado inclusive con esculturas, con muestras, como por ejemplo al principio podemos ver Nefertiti o algunos deidades del egipcio antiguo tenían este tipo de conformaciones donde los cráneos eran alargados, inclusive los mayas de manera intencionada utilizaban amarres, tablas para poder alargar los cráneos. Sin embargo, esto es importante saberlo porque finalmente en un futuro este tipo de técnicas intencionadas finalmente proporcionan actualmente una manera para poder corregir craneosinostosis. Aquí vemos cómo inclusive hay pinturas que no solamente evidenciaba la manera en cómo se deformaban los cráneos, y algunas culturas aún presentes lo siguen haciendo. Bueno, inclusive hay una controversia y cualquiera puede decir que hay algunas teorías de la conspiración sobre alienígenas ancestrales. Por ahí alguien puede ver algunos programas que pudieran haber existido personas o gente que trataba de imitar a algunos seres. Quien lo pueda creer, quien lo pueda leer o estudiar, pues bueno, solamente queda todavía a una etapa de mucha investigación o simplemente de diversión, donde ya se evidenciaba estas estructuras distintas en el cráneo. Hablando de la literatura, yo creo que la publicación donde por primera vez se identifica alguna situación relacionada a craneosinostosis es en la obra que Homero realizó en la Ilíada, y aparece un personaje que se llama Tersites. Tersites era un hijo agrio descrito por Aquiles como el hombre más feo de Troya, y se caracterizaba por ser una persona patizamba, coja, con hombros encorvados. Su cabeza se caracterizaba por estar cubierto de mechones de pelos y remataba en punta. A mí más bien me parece la figura que se encuentra a la izquierda más parecido a Elvis Presley que cualquier otra de las deidades griegas. Pero en fin, ya se empezaba a describir dentro de la literatura personas con estas características. Inclusive en la parte de abajo, algunos biólogos, en alusión a este personaje Tersites, han nominado a este tipo de caracoles con este nombre, Tersites, por tener esta conformación en un ángulo, en un diámetro anteroposterior mayor que en su diámetro coronal.
Sin embargo, no, en los antecedentes ya médicos, en las primeras obras literarias, en el cual Vesalio, el gran anatomista, donde en su obra de Humani Corporis Fabrica, empieza él a describir las anomalías en los cráneos. Sin embargo, él notaba o pensaba que era debido a un trastorno en las eminencias y no a las suturas. No había tenido la observación suficiente como para empezar a identificar cuál o de dónde vendría el origen de estas malformaciones craneales. No fue entonces, sino que hasta pasados los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, este médico, investigador, biólogo, en fin, Samuel Thomas fue el primero que planteó que el crecimiento del cráneo ocurre a lo largo, a través de las suturas del cráneo, cosa que pues, perfectamente lo sabemos. Sin embargo, realmente el primero que acuñó el término de escafocefalia, si recordamos un poquito antes a lo de tercites, pudo haberse llamado tercitocefalia en lugar de escafocefalia, si fue la primera vez que se describió este tipo de forma del cráneo. Sin embargo, fue Reinhold Ernst von Baer quien acuñó este término de escafocefalia por sus raíces griegas, que escafo significa quilla o barco. Si nosotros vemos la conformación de estos pacientes de la escafocefalia, donde clásicamente es sinostosis de la sutura sagital, la que está unida, forma una cresta que si lo vemos en una toma aérea al cráneo del paciente o del niño, pues lo que se asemeja mucho es precisamente a la panza del bote. Si lo volteamos, se ve perfectamente bien la quilla o la conformación del bote con un diámetro anteroposterior aumentado y obviamente estrechado por sus partes laterales. Virchow fue el que sí tuvo la oportunidad de estudiar un poquito más la cuestión de las suturas del cráneo y la manera en cómo afectaba al crecimiento de la cabeza de aquellos que tenían este problema. Al saber de que en los estudios anatomopatológicos empezaban a observar la ausencia de las suturas craneales, él se dio cuenta que existía una inhibición del crecimiento en sentido perpendicular a la sutura que ésta se encuentra fusionada. Así es que, clásicamente, una sutura, una sinostosis sagital, al verse impedido el crecimiento en sentido coronal, compensatoriamente el diámetro anteroposterior es aquel que se ve incrementado. Y sucesivamente, dependiendo de la sutura que se ve afectada. Si es una sutura coronal bilateral, pues el crecimiento se va a impedir en este diámetro y la cabeza va a tender a crecer hacia los lados y hacia arriba. La teoría de Virchow. Bueno, ya en cuestiones embriológicas sabemos muy bien el origen del cráneo, que es a través del mesodermo, y este se divide en dos partes, que es un neurocráneo membranoso que forma la bóveda y un neurocráneo cartilaginoso que forma principalmente la base. Esto es importante saberlo porque nos da pauta importante y precisamente empezaron a ver estos médicos, estos investigadores en un principio ya de la medicina bien organizada, cómo es que crecía el cráneo a partir de los puntos o los centros de osificación membranosa, es que permite crecer el cráneo. Y entonces se daban a la idea de que podría ser posible, con el retirar las suturas del cráneo, darle oportunidad a que lograra tener una mejor conformación en el crecimiento posterior. La etiopatogenia de la craneosinostosis sí es algo controversial. Hay muchas teorías que pueden atribuirle a esto. La única situación donde sí hay una evidencia cromosómica en aquellas craneosinostosis que son sindromáticas, como el cruzón, como el Aper, sí se logran identificar alteraciones en algunos alelos de los cromosomas. Sin embargo, las craneosinostosis simples, como la sinostosis simple sagital o craneosinostosis unicoronal o lambdoidea,
No existe un factor bien estudiado determinante que haya sido por una cuestión genética o posicional en el útero de la madre, o porque haya comido, ingerido, o le haya faltado algún tipo de aporte vitamínico durante el nacimiento, o durante, la formación del producto. Pero bueno, existen ese tipo de situaciones que pueden atribuirse a la craniosynostosis. Hay craniosynostosis que son adquiridas. Estas craniosynostosis adquiridas no son verdaderas sinostosis, sino son condiciones, si me regreso a una diapositiva, son condiciones que propician la fusión o el cierre de las suturas craneales. Más que el cierre, muchas de las ocasiones esto es fomentado por una situación de baja presión del contenido craneal, y eso hace que el cráneo colapse, las suturas colapsen y adopte una forma determinada. Más adelante lo voy a mencionar de nuevo. Sinostosis simples, ya los mencioné, son la clásica escafocefalia, trigonocefalia, plagiocefalia, oxicefalia y turocefalia son aquellas que solo involucran una sola sutura, y las sindromáticas o complejas, que además se vienen acompañadas con otro tipo de alteraciones o malformaciones en las extremidades, como Cruzón, Apert, Carpenter, Pfeiffer, etc. Las craniosynostosis secundarias, realmente a mí no me ha tocado ver alguna donde se haya determinado el diagnóstico de tipo metabólico, ya sea por hipertiroidismo, policitemia, talasemias. Este tipo de patologías que vemos aquí se han asociado, pero en la práctica clínica, la verdad, no he tenido la oportunidad de que esto sea una causa específica para determinados casos. Como habíamos mencionado, hay situaciones especiales de que se adquiere la sinostosis por alteraciones en el contenido del cráneo en pacientes que desafortunadamente sufren un proceso de isquemia, de atrofia cerebral o de infarto. El contenido del cráneo disminuye por determinadas circunstancias y se colapsa, y es el principal origen, por ejemplo, de las microcefalias. La hidrocefalia, también tratada a través de una válvula de derivación, puede causar una sinostosis adquirida, una falsa sinostosis adquirida. Los antecedentes quirúrgicos, el primero que intentó tratar este tipo de problemas, pues es ya hace más de prácticamente 2 siglos. Este médico cirujano francés fue aquel que intentó hacer un tratamiento de una craniosynostosis sagital a través de corte de bandas parietales bilaterales, lo cual es una técnica que inclusive se sigue practicando en determinados casos. Tuvo un éxito en ese momento, pero no se logró publicar una verdadera casuística. Yo creo que eso hizo que algunos otros médicos tuvieran el interés para tratar la craniosynostosis mediante el tratamiento quirúrgico. Y aquí un ejemplo importante de un médico, Levi Cooper, narra en esta publicación que se acercó una madre trayendo a su hijo con un problema de trastorno del desarrollo, con un problema en el aprendizaje. Aquí lo mencionaban con un problema de invisibilidad mental, así es como lo mencionaban, y francamente lo que estaban viendo era una microcefalia. Sin embargo, con el afán de tratar de curar este trastorno en su desarrollo, este retraso psicomotriz de este pequeño paciente, intentó hacer una liberación de las suturas del cráneo a través de unas craniectomías. Sin embargo, a finales del siglo pasado, antepasado, los años 1890 a los 1920, fue una situación que pues no se contaba con el conocimiento y con las técnicas suficientes que pudiera dar unos buenos resultados, y seguramente conocerán a este personaje, Abraham Jacobi. Es un alemán que fue pionero y padre de la pediatría moderna ya a finales de los 1800, y él en una publicación, un análisis que hizo, ahí se encuentra la referencia,
en donde checó 33 casos de pacientes operados por craniosynostosis, una altísima mortalidad de hasta casi el 50%. Y me voy a permitir leer lo que en una ponencia hizo en la academia en Estados Unidos. Decía, lo voy a leer: la relativa impunidad de la interferencia operativa lograda por la asepsia y la antisepsia modernas ha desarrollado una tendencia indebida y una temeridad en el manejo del cuchillo. Las manos toman con demasiada frecuencia el lugar de los cerebros. Es suficiente gloria ponerse un delantal blanco y blandir un cuchillo carbonizado, y hay ahí una indicación suficiente para dejar entrar la luz del día en un cráneo deformado y encima del cerebro irremediablemente defectuoso, y proclamar un éxito porque la víctima consintió en no morir por la agresión. Tales hazañas precipitadas de cirugía indiscriminada son manchas en tus manos y pecados en tu alma. Ningún océano de agua y jabón limpiará esas manos, ningún poder de sublimado corrosivo desinfectará las almas. Es una declaración bastante fuerte y potente que se hizo a principios del siglo pasado, que durante 30 años prácticamente terminó por continuar este tipo de tratamientos quirúrgicos en pacientes con craniosynostosis. Afortunadamente, el avance de la tecnología, el avance de los antibióticos, la aparición de los antibióticos, las nuevas técnicas quirúrgicas y obviamente gente interesada en la neurocirugía para ayudar a este problema, fueron mejorando definitivamente estos casos. Y podemos nombrar a Harvey Cushing, que es el padre de la neurocirugía, que inclusive tiene una serie muy grande de pacientes operados de niños en tumores cerebrales más que craniosynostosis. Avances que hizo Walter Dandy con las ventriculoscopías, el primero en tener la exploración de los ventrículos en el sistema nervioso central, y obviamente el iniciador de la neurocirugía pediátrica, que fue el primero que tuvo un servicio como tal por ahí en 1929. Empezaron en el hospital Children's Hospital de Boston. Hablamos de de Frank Douglas Ingraham, y luego después en el hospital de Peter Brigham Hospital también estuvo contribuciones muy importantes en hidrocefalia, craniosynostosis, craniofaringioma. Publicó el primer libro de texto llamado Neurosurgery of Infancy and Childhood. Y Peter Tessier, él es un cirujano plástico francés que sí revolucionó las técnicas para darle no solamente una situación de espacio al cráneo, que era lo que se buscaba, sino tratar de llegar a las mejores estéticas en la conformación craneofacial. Ya una vez que tenemos a nuestro paciente, porque nos llega a consultar, porque lo refiere el médico general o yo pediatra, que veo a mi paciente en el control de niño sano, pues siempre llama la atención, puede llamar la atención la forma del cráneo a los padres, pero a quien nos debe realmente de llamar la atención es precisamente a nosotros médicos, de saber de que la forma del cráneo del niño está adecuada y es correcta. Si el motivo de consulta es precisamente porque ven algún tipo de achatamiento o deformidad, elongación de la órbita, alargamiento del cráneo, medida normal, tenemos que empezar a preguntar algún tipo de, si existen antecedentes familiares que pudieran originar este tipo de trastornos. Síntomas de craniosynostosis realmente pues no los quisiéramos ver, porque estamos hablando de que ya se dejó pasar un periodo importante de vida para que pudiera llegar cambios conductuales, alteraciones en la conducta, problemas de aprovechamiento escolar o alteraciones visuales. Nos habla de que este paciente ya sufrió su cerebro, esa pérdida en el crecimiento en determinado sentido, inclusive llegar a tener hipertensión intracraneana debido a la malformación. Entonces realmente en el paciente pequeño, en una craniosynostosis simple, es muy difícil que tengamos sintomatología como tal, a menos de que se traten
con craniosynostosis muy complejas, demasiado restrictivas, que inclusive se vuelven unas verdaderas urgencias neuroquirúrgicas dentro de las primeras semanas de vida. Algunas de las ocasiones tan graves hasta en el posparto inmediato, tratar de hacer una liberación del cráneo para evitar que siga habiendo una hipertensión intracraneana severa o aguda. Por lo tanto, nuestro diagnóstico clínico se debe de empezar a basar primeramente en nuestra inspección. La inspección es básica y saber cómo se encuentra conformado el cráneo de manera normal. Hay ciertas mediciones antropométricas, hay ciertas características que nos hacen lograr una diferenciación entre uno y otro, pero no debemos dejar al lado observar muy bien al paciente desde el nacimiento y diferenciarlo con otro tipo de entidades. Obviamente, aquí vemos las características de cráneos que son normales. La primer cráneo que vemos ahí es el mesencefálico, que es el cráneo, digamos, dentro del punto de vista de promedio, el más normal. Hay un cráneo normal que podría ser un tipo de braquicéfalo, y el dolicocéfalo. Todos estos cráneos son variantes normales siempre y cuando veamos en su estructura radiográfica, estructura anatómica, la presencia de todas y cada una de las suturas craneales, la sutura sagital, la coronal, la lambdoidea, para poder determinar que son simplemente variantes en la forma del cráneo. Como mencionaba, la palpación es otro elemento sumamente importante en el diagnóstico, ya que en los pacientes muy pequeños, en los neonatos y todavía hasta las primeras semanas y el mes de vida, es posible palpar las suturas, inclusive se puede hasta teclear entre sutura y sutura. Vaya, gentilmente se puede uno sentir la permeabilidad de las suturas del cráneo, el coronal, la sagital, y obviamente la palpación de las fontanelas. Las fontanelas es un poco controversial porque sí es un motivo frecuente de consulta, que dicen o creen ya se les cerró la fontanela de manera prematura, y es muy variable. Habitualmente la fontanela posterior se cierra o se deja de sentir, más que cerrar, se deja de sentir alrededor de los 3 meses de edad. La fontanela anterior es mucho más variable y tiene un rango mayor y depende de algunas otras características, que puede estar permeable inclusive hasta los 18 meses de edad. Sin embargo, el hecho que no la sintamos, que no la palpemos, no significa necesariamente que sea un cierre prematuro o una sinostosis verdadera. Definitivamente, además de la inspección de la conformación craneal, debemos de apoyarnos con estudios de imagen cuando en determinado momento entre la sospecha. Estos ejemplos que estamos viendo aquí son cráneos que potencialmente podrían ser sinostosis verdadera, pero podrían ser también plagiocefalias posicionales o posturales. Son condiciones clínicas que van a depender mucho de la circunstancia de cada paciente, de cada bebé, inclusive de la edad. Pacientes prematuros tienden a tener un cráneo dolicocéfalo, es decir, como la tercera imagen que estamos viendo ahí, en un incremento del diámetro anteroposterior. Pacientes que tienen la plagiocefalia posicional, occipital, izquierda o derecha, pues son condicionados porque las mamás o la situación donde se encuentra la cama, siempre se encuentra la cuna pegada a una misma pared, el niño tiene que estar volteando hacia donde hay movimiento. Es muy fácil que logren tener este tipo de arresto o achatamiento, más que arresto, de un lado occipital, izquierdo o derecho, y por lo tanto hay una alteración importante en la conformación y es motivo de estrés del papá, del médico, del pediatra. Esto verdaderamente es una craniosynostosis verdadera o no. Aquí ejemplificamos de manera cómo es que se puede deformar el cráneo de manera posicional o postural. Este tipo de alteraciones morfológicas no necesariamente son patológicas y rara vez, al menos en lo personal, no he tenido la necesidad, ni ha existido la necesidad de tener que
tratar quirúrgicamente a este tipo de pacientes. De hecho, conforme el niño va adaptando una postura erguida cada vez más frecuente, depende menos su estancia de la cama, empieza ya a sentarse, a rodar, a mantener erguida la cabeza. Estos trastornos en la conformación del cráneo se van a ir moldeando poco a poco porque el cerebro finalmente es el que va a empujar y va a moldear el cráneo y va a dar la conformación completa. Y habitualmente, a los 2 años de edad, el 85% del volumen del cráneo, del tamaño del cráneo del cerebro, ya llegó a ese nivel a los 2 años de edad. Entonces tiene realmente mucho tiempo, mucha oportunidad el niño con plagiocefalias posicionales de no ser absolutamente nada más que simplemente cambiar algunos hábitos posturales para que esto se vaya modificando y teniendo una forma más normal. En ocasiones, cuando es muy severa la plagiocefalia posicional, si recordamos en las primeras diapositivas, pues hay técnicas, utilización de cascos planeados de manera tomográfica, de manera individual a cada paciente, y se les pueden colocar por periodos determinados de tiempo y lograr una mejor, una mayor y una rapidez en una conformación del cráneo más satisfactoria, sin necesidad de hacer cirugía, siempre y cuando estén permeables todas las suturas del cráneo. Una radiografía simple, bien tomada, con buena técnica, puede ser suficiente para poder identificar la permeabilidad de las suturas. Aquí en estos puntos podemos observar que es una radiografía normal de un paciente pequeño, están todas las suturas del cráneo permeables. Probablemente esta radiografía se trate de un paciente que no llegue ni siquiera al año de edad. Ya la fontanela pudiera estar prácticamente imperceptible al tacto, pero sí se puede apreciar que se encuentra permeable en las radiografías. Se ve claramente la sutura lambdoidea, la sagital, las coronales, inclusive las temporales, y pudiera ser suficiente para hacer el diagnóstico de una craniosynostosis o descartar una plagiocefalia posicional postural. Cuando ya la calidad de la radiografía es insuficiente, pues sí tendremos que y tratar de identificar este tipo de craniosynostosis ya de manera específica, pues es necesario estudios de diagnóstico tomográficos en reconstrucción tridimensional. Aquí, dependiendo vemos el tipo de sutura que está afectado, es la forma del cráneo que se va adaptando. La primera es la trigonocefalia, que es por una alteración en la sutura metópica. Es este cráneo clásico en forma puntiaguda. La escafocefalia en sentido anteroposterior alargado por ausencia de la sutura sagital. La plagiocefalia posterior, no tenemos la sutura lambdoidea, en este caso es la derecha. También hay plagiocefalias anteriores, y cuando hay afectación en ambas suturas coronales, pues es la famosa braquicefalia. Como mencionamos, en los estudios tomográficos tridimensionales es suficiente y ejemplifica muy bien lo que en un esquema en la diapositiva anterior observamos. Esta alteración o ausencia de las suturas del cráneo. Es como si el cráneo se hubiese formado en una sola pieza, dependiendo de la sutura que se encuentre afectada. Algo de estadística, podemos observar que hay una incidencia de la craniocytosis de 1 de cada 10,000 nacidos vivos. La más frecuente, hasta un 63%, es vista en niños con escafocefalia y trigonocefalia, hasta un 75%. La plagiocefalia anterior es mucho más frecuente en niñas, hasta en un 75%. Y afortunadamente los sindromáticos, la incidencia es todavía aún menor, aunque uno de cada 25,000 en el cruzón y en el upper, 1 de cada 100,000. La hipertensión intracraneana generalmente se asocia a craniosynostosis múltiples y principalmente al cruzón u upper, que puede documentarse hasta en un 45%. Es muy rara realmente una hipertensión intracraneal en sinostosis simples, que hay estadísticas que dicen que puede
observarse hasta un 19%. Realmente, afortunadamente, que la más frecuente es la sagital, solamente en un 7% puede estar presente. Realmente, cuando hablamos de sinostosis simples de una sola sutura sagital, pues la causa o la aparente hipertensión intracraneana o alteración en su neurodesarrollo no es el principal motivo, sino la indicación quirúrgica muchas veces se convierte en una situación cosmética o psicosocial. Sobre todo ahorita, yo creo que en todos los tiempos, la situación psicosocial es un factor importante en las personas y desafortunadamente el bullying, que nosotros conocíamos como guerrilla, siempre va a existir. Y si echamos memoria, yo fácil recuerdo a dos compañeros en la primaria que tenían algún tipo de alteración en su forma del cráneo, seguramente era una craniosynostosis, y desafortunadamente eran motivo a veces de burla o de apodo o de situaciones que realmente puede trastornar el buen desarrollo emocional de las personas, de los niños. Entonces, no es solamente por estética, es por una situación también psicosocial y psicoemocional, el tratar de mejorar la conformación craneal de los niños. Las sindromáticas, la que es autosómico dominante, clásicamente es Cruzón y la Chartrette-Chotzen, y la que son autosómicos recesivos son el síndrome de Apert y Pfeiffer. Factores, como había mencionado, genéticos o moleculares, sí se han descrito, principalmente en estas de carácter sindromático. Y bueno, es una oportunidad también para el genetista cuando identificamos este tipo de pacientes que los estudien y tengan una información suficiente para que ver si existe algún otro tipo de trastorno o malformación, o sepan la posibilidad que tendrían sus descendientes, o si hay algún ascendente en la familia con ese tipo de trastornos, y pues aumenta la información al familiar. Otros estudios en relación a la craniosynostosis, pues se pueden solicitar potenciales evocados visuales, potenciales evocados multimodales, electroencefalograma, estudios neuropsicológicos, estudios de sangre, de calcio, de fosfosérico, para hacer quizás algo más amplio, con un complemento mayor. Las técnicas de craniosynostosis, hablando un poquito más sobre la cuestión ya quirúrgica, si recuerdan, en un principio Lanelogue fue el primero que trató una craniosynostosis sagital, y fue precisamente lo que hizo fue en la figura de arriba a la izquierda, hizo unas cranectomías de manera bilateral, preservando la sutura sagital en un paciente para darle una amplitud en el sentido biparietal al cráneo de este paciente, de estos niños. Y todavía es una técnica que se sigue utilizando con buenos resultados, precisamente evitando la exposición del seno sagital, estructura como que bien conocemos de una alta vascularidad, que una lesión podría ser catastrófica de esto. Preservaban precisamente la barra de la sutura ausente, en este caso sagital, para evitar mayores sangrados. Han evolucionado mucho las técnicas. Por ejemplo, este tipo de técnica que se utiliza idealmente es para pacientes entre los 3 y los 6 meses de edad. Una pregunta seguramente que podrá salir: ¿cuándo es la edad ideal para tratar a estos pacientes, para operarlos? Depende mucho de la experiencia y de los centros y de la tecnología con la que contemos. Actualmente hay centros que operan pacientes con técnicas de mínima invasión, y tienen que ser niños entre los 2 y los 3 meses de edad a través de endoscopía, o apoyados con la endoscopía. Realmente se hacen incisiones pequeñas, más adelante les voy a mostrar un ejemplo, donde se hace suturectomía simple, pero estos pacientes deben de ser acompañados con un complemento de una ortesis craneal para contribuir a que la formación del cráneo sea satisfactoria. Pero esta es la técnica que más se utiliza entre los 3 y los 6 meses de edad. La podemos llamar como una calvarectomía sagital, donde se retira toda la barra sagital del cráneo
En esta edad, afortunadamente, las granulaciones aracnoideas, las puentes y senos venosos que puede existir entre la dura madre y el cráneo y la adhesividad con la que pueda venir el niño es laxa y permite hacer disecciones seguras sobre esta estructura vascular, sobre la región sagital, y se puede retirar de manera completa, con bastante seguridad, el cráneo, y se deja desprovisto, sin ningún tipo de osteosíntesis inclusive, porque la capacidad osteogénica de los pacientes en esta edad es tan alta, si recordamos, los centros de osificación se preservan, y al término de unos 6 a 9 meses dio la oportunidad de que el cerebro empuje, remodele al cráneo y vuelve a cubrirse con hueso neoformado esta área que se eliminó y se retiró de una manera bastante satisfactoria. La llaman la técnica como en piel de oso, calvarectomía en piel de oso, pero pues aquí en el norte yo le voy a llamar en cabrito al pastor. Cada quien le pone el título que quiere. En fin, el objetivo es llegar a una calvarectomía sagital amplia. Aquí inclusive la banda sagital que se retira en este caso es de aproximadamente 6 a 7 centímetros. De 3 a 4 centímetros a ambos lados de la línea media se retira. Se hace unas osteotomías biparetales, que hay otras formas de hacerlo, lo voy a mencionar más adelante. Ayuda a tener una mejor amplitud en el diámetro biparietal. Cuando los pacientes ya sobrepasan determinada edad, esta capacidad osteogénica se va perdiendo, se va limitando. Entonces ya no es tan fácil hacer craniectomías o calvarectomías tan amplias, porque se corre el riesgo de que no exista una adecuada osificación, inclusive se queden defectos en el cráneo de manera muy importante, y eso pues obviamente disminuye la seguridad. Existe un riesgo de una lesión, de una intracraneal, inclusive de una lesión penetrante, por lo que se tiene que optar por otro tipo de técnicas para disminuir precisamente el riesgo de esta situación. Entonces, no significa que no se pueda operar a un niño de mayor edad. Lo ideal es que llegue a manos expertas de neurocirugía para poder darle una mejor conformación craneal antes de los 5 o 6 meses de edad. Y si se cuenta con la tecnología endoscópica, antes de los 3 meses de edad. La utilización de mini placas y tornillos ha contribuido de una manera muy importante a mejorar los resultados craniofaciales, los resultados estéticos, y de mantener la forma que uno desea al cráneo. Este tipo de materiales se aplican precisamente en pacientes con craniosynostosis más complejas, donde se tiene que realizar avances frontoorbitarios, remodelaciones craneales, y conservan en la posición correcta a los osteotomías que uno se hace, a los avances frontoorbitarios, el tiempo suficiente para que el cráneo vuelva a hacer estos puentes óseos, y a final de cuentas estos productos se eliminan. El cuerpo se encarga de desintegrarlo y en 9 a 12 meses ya no se encuentran. Tiempo suficiente que le dio al mismo cerebro, al mismo crecimiento del cráneo, a tener hueso de neoformación y conservar una adecuada posición morfológica. Por ejemplo, en este esquema tomográfico, en un preoperatorio, tenemos la paciente con síndrome de Cruzón, donde se observa la clásica turricefalia, la ausencia de las suturas coronales bilaterales, el aplanamiento de frontoorbitario, el exoftalmos y aumento del diámetro orbitario. Al utilizar el avance y la craniotomía con las remodelaciones, mantener con este sistema de placas y tornillos hace que tengamos un resultado satisfactorio, dándole una mejor prominencia frontal
y promoviendo el crecimiento del cráneo de manera más natural. Las técnicas endoscópicas, como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, una sinostosis sagital, son incisiones más pequeñas donde se hace a través del apoyo del endoscopio una calvarectomía, una suturectomía relativamente amplia de donde debería estar la sutura sagital. Pero cada uno de estos pacientes se debe utilizar este tipo de ortesis craneales y en el cual deben de estarse inclusive cambiando o moldeando en el transcurso de 9 a 12 meses en nuestros pacientes para lograr alcanzar la conformación craneal deseada. Estamos hablando de que son pacientes que tienen 3 meses de edad como ideal máximo para poder operarlos con estas técnicas y deben de conservar estas ortesis craneales prácticamente hasta el año y medio de edad, tiempo suficiente para que al tener esta restricción de una manera organizada y planeada en el sentido que uno quiere, darle una adecuada conformación de cráneo. En un caso clínico que aquí voy a mostrar es precisamente un paciente que ya excedió de la edad ideal para hacer la calvarectomía sagital simple, donde se deja desprovisto de hueso y no se utiliza ningún tipo de material de osteosíntesis. Este era un paciente de 1 año de edad. El tipo de incisión que se prefiere para este tipo de pacientes es como lo ven ahí, de manera de zigzag. Antes se hacían incisiones prácticamente lineales y dejaban unas cicatrices bastante difíciles de ocultar y eran verdaderamente estéticamente indeseables. Con este tipo de incisiones le ayuda a la piel a tener una mayor elasticidad y al momento del crecimiento del cabello, al estar en zigzag, se oculta bastante bien. Clásicamente hacemos este tipo de incisión y es algo muy importante que ha contribuido al mejor resultado de los pacientes, el control del sangrado. Un anestesiólogo bien entrenado, especializado en neurocirugía pediátrica en este tipo de técnicas, nos va a ayudar tremendamente a conservar precisamente la salud del paciente en el quirófano, disminuyendo en la medida que sea posible todos los puntos de sangrado y, si es necesario, la sustitución de componentes hemáticos nos ayudan a muy buenos resultados. Pérdidas hemáticas se han estado reduciendo, por ejemplo, en este tipo de cirugías. Probablemente el volumen no sea muy significativo para nosotros, pero 100 mililitros para un niño que pesa 6 kilos, 7 kilos, obviamente es un volumen considerable. Finalmente, en este paciente se confeccionó este tipo de craneectomía en PI, preservando toda la barra sagital, haciendo corte y ampliación de las suturas coronal y lambdoidea bilateral, y en esta ocasión se utilizó una técnica de osteotomías en espiral. Es muy importante contar con equipo neuroquirúrgico que definitivamente ayuda mucho tiempo en los tiempos quirúrgicos, a disminuir los tiempos quirúrgicos de una manera muy importante, disminuir los sangrados. Antes, pues obviamente de tener este tipo de aditamentos, pues utilizar el pasasierra y los multitrépanos, incrementaba muchísimo la exposición del cráneo, incrementaba mucho los riesgos de sangrado, y ahora pues con estas técnicas, ya desde hace muchos años, yo creo que ya ni es novedad mencionarlo, definitivamente ha contribuido a tener unos mejores resultados. Finalmente, lo que se consigue es esto, es un resultado transoperatorio donde existe una muy buena osteotomía con ampliación del diámetro biparietal. No se reduce en este caso tanto el diámetro anteroposterior porque ya la base del cráneo
ya cimentó, ya maduró por la edad del paciente y es muy difícil realmente hacer una reducción en el sentido anteroposterior, cosa que sí se consigue cuando los pacientes son mucho más pequeños y ya no existe esos elementos que están impidiendo el crecimiento del cráneo en el sentido biparietal. Entonces, el objetivo es mantener el diámetro biparietal, ampliarlo para darles espacio al cráneo. El resultado es prácticamente inmediato, donde se ve ya una adecuada ampliación del sentido biparietal del paciente. Arriba es el preoperatorio, abajo es el posoperatorio. Obviamente los resultados se van consiguiendo de mejor manera o se van observando conforme va pasando el tiempo. Esta era la forma que tenía el cráneo y pues tratando de hacer una esquematización transponiendo la imagen del TAC con el bebé, pues el resultado inmediato es satisfactorio. En fin, espero que esta plática haya sido de su interés y hayamos cumplido con el objetivo principal, que es identificar de manera pronta y adecuada el diagnóstico de la craniosynostosis. Muchas gracias. Bien, pues pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas y yo le agradezco muchísimo al doctor Ismael Piedra que conduzca esta sesión de preguntas y respuestas con el doctor Ortiz Nieto. Gracias, doctor Ismael. Muchas gracias, doctor Alcalá. Y tenemos varias preguntas que vamos a compartir. ¿Qué experiencia se tiene con el diagnóstico con ultrasonido en la etapa perinatal, evaluando las suturas o las fontanelas? Quieren saber su opinión. El diagnóstico por ultrasonido no es algo que se practique o que nos llegue de manera frecuente. Probablemente un perinatólogo nos podría ampliar mejor esta información, experiencia que pueda tener ahora con las nuevas técnicas tridimensionales que pudiera existir. Sin embargo, lo que difícilmente van a ver realmente una sinostosis, porque no se ve el hueso. Lo que pueden ver es la conformación del cráneo, tratar de hacer mediciones en sentido anteroposterior y biparietal como para tener la sospecha de que ésta exista. Sin embargo, pues definitivamente en el nacimiento inmediato es cuando uno debe tener la agudeza para poder identificar la craniosynostosis del paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, usted nos mencionó o nos proyectó en sus diapositivas algunas imágenes tomográficas. Sin embargo, aquí una doctora nos está pidiendo su opinión sobre las proyecciones radiológicas o radiográficas que debemos solicitar para evaluar esas suturas. Sí, claro. Una radiografía simple de cráneo en 3 posiciones puede ser suficiente teniendo en cuenta que tengamos un equipo de buena calidad. Ahora, con las técnicas computarizadas de las imágenes, podemos tener la facilidad de nosotros inclusive mover la densidad ósea para poder ver de una manera más objetiva las suturas del cráneo. Entonces, con que pida ustedes una radiografía de cráneo, si son digitales, podría ser suficiente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jesús Gerardo Guajardo los comentarios que nos hacen respecto a la sesión del día de hoy, que son muy buenos comentarios, doctor, sobre Gracias. su ponencia. También nos preguntan sobre que existe un porcentaje de pacientes, sobre todo esos pacientes prematuros, que por su estancia hospitalaria prolongada desarrollan plaquicefalia. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar entre esta condición del niño prematuro con porcentaje de hospitalización prolongada de una verdadera craniosynostosis? Sí, la plaquiocefalia posicional y por condiciones del paciente prematuro, en su bajo de peso y por estar prácticamente en una posición de una manera muy constante, hace que adopte el cráneo de una manera anormal o no deseada. Pero no son craniosynostosis verdaderas porque tenemos permeabilidad de las suturas y clínicamente inclusive de una manera gentil nos permite palpar el cráneo, identificar que estas suturas teclean, vaya, como la tecla de un piano, podemos hacer ese movimiento gentil entre la sutura coronal
sobre el hueso frontal, sobre el hueso parietal y ver esa permeabilidad del cráneo. Entonces, realmente una condición como tal, que sea necesaria una intervención quirúrgica en estos pacientes, no es necesario. El diagnóstico es suficiente de manera clínica o con una radiografía simple viendo la permeabilidad de todas las suturas del cráneo. Bueno, aquí otra persona nos comparte un caso clínico, voy a tratar de explicarlo como lo estoy leyendo. Lactante de 7 meses que se le cerró la fontanela anterior, pero su perímetro cefálico se mantiene en percentil 10 y tampoco se le ven alteraciones en el neurodesarrollo. ¿Esto es una craniosynostosis? No, como lo habíamos mencionado, la fontanela, tanto anterior como posterior, tiene un promedio de presencia a la hora de la inspección, a la hora de la palpación. El hecho que ya no la palpemos, el hecho que ya no se sienta y que nosotros veamos que es un paciente de 5, 6, 7 meses de edad y ya no se siente la fontanela anterior, no significa que sea una craniosynostosis. Si a la inspección del cráneo, y no por el perímetro cefálico, sino por las dimensiones anteroposterior y biparietal se mantienen normales, la utilización de una radiografía de cráneo y observando la permeabilidad de las suturas es suficiente. Pedir una tomografía en determinado momento pudiera llegar a ser necesario, considerando de que al final de cuentas es un aumento de la radiación del paciente. Si no estamos convencidos clínicamente con una radiografía simple, entonces pueden referirlo con el especialista para el diagnóstico. Muchas gracias. Voy a incluir 2 preguntas en una. La primera pregunta que nos están diciendo, ¿cuáles son los cuidados posteriores a una craniotomía? Y también quieren saber las complicaciones más comunes que presentan los pacientes cuando hacen estos procedimientos. Bien, los cuidados posquirúrgicos, habitualmente el paciente que sale del quirófano, lo ideal, lo pedido de hecho es que pase de 24 a 48 horas en vigilancia en terapia intensiva para que nuestro terapista esté al pendiente de las pérdidas hemáticas que pudieran existir y cualquier otro trastorno hidroelectrolítico, la administración de antibióticos. Eso es lo requerido. Después el paciente puede pasar de 3 a 4 días más a cuarto normal mientras se recupera. Verdaderamente es increíble cómo el niño soporta este tipo de cirugía tan cruenta que se ve en la cirugía y los cambios que observamos en el postoperatorio con un edema muy importante que llegan a tener los tejidos blandos, inclusive se llegan a cerrar sus párpados, pero al paso de 3 días cambia perfectamente la situación clínica del paciente, toleran de una manera increíble el dolor, a pesar de tener tantos cortes y una herida tan grande. A la semana que uno los da de alta del hospital, los niños están prácticamente como si nada les hubiera pasado, con una tolerancia increíble. Y los cuidados en casa, pues obviamente lo más importante es que no vayan a tener una caída, que no vayan a sufrir una presión sobre el cráneo. Es lo que hay que tener principalmente cuidado con ellos. En cuanto a las complicaciones, afortunadamente cada vez han sido menores las complicaciones graves que puede llegar a tener un paciente en el transoperatorio o en el posoperatorio. Como lo mencionamos en la plática, en un principio la mortalidad era tan alta hasta de un 50%. Sin embargo, ahorita la mortalidad es del 0%. Al menos en la experiencia personal y en los lugares donde yo me he entrenado y se han realizado este tipo de cirugías, no ha habido afortunadamente ninguna complicación mortal. Y complicaciones menores, sí, como alguna infección de la herida, que se resuelve, fístula líquido cefalorraquídeo, que también hace que tenerle mucho cuidado y a veces hay que reintervenir el paciente y buscar ese sitio donde hubo lesión de la dura madre y tratar de repararla, se repara. Hematomas posquirúrgicos o intracraneales inclusive, muy raro, muy infrecuente. Realmente en la actualidad es una cirugía que se hace de manera bastante segura. Muchas gracias. Los colegas siguen participando con preguntas y aquí nuevamente voy a hacer esta fusión de 2 preguntas. Están preguntando sobre en qué caso se solicita un TAC y en qué caso se solicita un
está con reconstrucción ósea en 3D? Bueno, lo ideal es que si ya estamos sospechando de una craneosinostosis y la radiografía simple del cráneo no es satisfactoria por la calidad, porque nos dan una lámina, no tenemos la capacidad de modular la densidad ósea en la computadora y no podemos ver si está o no presente la sutura del cráneo, lo que hay que pedir es un TAC tridimensional. Digo, por naturaleza o ya de default, los centros diagnósticos deben de hacer la tomografía tridimensional si nosotros ya ponemos el diagnóstico de posible craneosinostosis. Eso definitivamente nos va a ayudar a ver la anatomía del cráneo y si se encuentra la sutura permeable o no. Bien, y vámonos con la última pregunta. Están solicitando nuevamente que nos refuerce la información que estuvo compartiendo durante esta plática, donde usted marcó algunas fechas o rangos de edad óptimos para intervenir a estos pacientes, y también quieren saber que cuando ya se pasó este tiempo, ¿qué opciones y qué pronósticos se tienen? Bien, aquí lo más importante es el diagnóstico. Si uno hace un diagnóstico temprano, oportuno en el paciente, inclusive neonato, en las primeras semanas de vida, en el primer mes, donde uno sospecha fuertemente la posibilidad de que se trate de una craneosinostosis, hay que referirlo inmediatamente a un centro neuroquirúrgico para, en la medida de las posibilidades económicas, de infraestructura del centro donde se vaya a operar, de la institución, en el privado, se tome la decisión cuál es la mejor técnica, individualizar a cada paciente sobre en qué momento se debe de operar. Por ejemplo, si tenemos ya el diagnóstico de un paciente con una craneosinostosis sagital o inclusive una craneosinostosis unilateral, coronal, en el primer mes de vida, inmediatamente existe la posibilidad de utilizar el tratamiento endoscópico de mínima invasión y posteriormente utilizar un sistema de ortesis craneal por un periodo de 9 a 12 meses consecutivos a posterior a la cirugía. Si no alcanzamos por alguna circunstancia esta edad o no existe el centro con la experiencia o con el aditamento necesario, la edad ideal para tratar la craneosinostosis es entre los 3 y los 6 meses de edad. ¿Por qué es la edad ideal? La edad ideal es porque el resultado estético y el moldeamiento del cráneo es mucho mayor, es más fácil, hay menos pérdidas hemáticas, hay menos riesgos de lesión en la dura madre por la laxitud que existe entre el hueso y esta misma, principalmente. No quiere decir que no se pueda operar a un niño a mayor edad. Sin embargo, conforme va incrementándose la edad del niño, los resultados estéticos y de conformación van haciendo cada vez menores o no tan satisfactorios, porque la base del cráneo, que es el cimiento, el sustento de la bóveda, ya adoptó esa forma elongada del cráneo y es muy difícil esto poderlo disminuir. Entonces, he tenido experiencia de pacientes que de 3 años de edad, de 4 años de edad, donde finalmente se operan y se utilizan todo este tipo de materiales de osteosíntesis, inclusive cranioplastías con otro tipo de material o hasta tenerlos que cubrir con mallitas de titanio, cosa que, pues, que no es finalmente deseable porque va a ser algo que se va a quedar ahí. Entonces, lo ideal es el diagnóstico oportuno y referirlo a un centro especializado. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ismael Piedra, por la conducción de esta sección de preguntas y respuestas. Y queremos agradecer muchísimo al doctor José Manuel Ortiz Nieto su participación en nuestro programa de educación médica continua. Gracias. Con esta magnífica plática y brillante exposición. Estamos muy seguros que todo esto nos será de mucha utilidad en la atención a nuestros pacientes. Pues bien, ya casi para finalizar, les comento que está muy cerca ya nuestro próximo Congreso Internacional, que se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre del presente año, para el que se está trabajando arduamente en su organización. Tenemos
la confirmación de participación de grandes personalidades de la pediatría internacional. Yo les invito a que sigan nuestras redes sociales, sigan la página del colegio, la página del Congreso, todas nuestras redes sociales para que tengan mayor información al respecto. Les esperamos pues en nuestra siguiente sesión en el mes de agosto. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.